Hola, se te escucha lejos. Buenos días, profesor. Buenos días, Muy buenos profe. días. Estoy acá en España. ¡Ajá! Yo estoy en Machu Picchu. Estás en Machu Picchu y tú en España. ¿Vieron la tecnología como lo maravilloso de la tecnología del Zoom? Yo estoy dictando acá desde Alaska. Ustedes escuchan en España, en Cusco, Machu Picchu. ¿Quién está en otro lugar que no sea el Callao? Buenos días, profe. ¿En qué lugar estás? En mi casa. ¿En tu casa? ¿Quién está en Buenos Trujillo? días, profe. ¿Quién está en Trujillo? Nadie está en... Hola, hola. Hola, profesor. Hola. ¿Snyder eres? Buenos días, Sí, profesor. Buenos días. Ya estoy reconociendo las voces, ¿ah? Muy bien, chicos. Vamos a comenzar con un nuevo tema en CTA, cuyo título es ciclos biogeoquímicos. Son flujos de elementos químicos que componen o son parte estructurales de todos los seres vivos. Por ejemplo, una planta como estructura tiene carbono, cuyo símbolo es la C, hidrógeno, cuyo símbolo es la H, oxígeno, cuyo símbolo es la letra O mayúscula, ¿no? Un animal también tiene todo esto, carbono, hidrógeno, oxígeno, pero además también tiene nitrógeno, que es constituyente de los aminoácidos, tiene azufre, entre otros elementos. Por eso se llaman ciclos biogeoquímicos. ¿Por qué? Porque son flujos que ocurren en el medio ambiente entre los elementos que van dando ciclos, van dando vuelta, ¿no? Para que volver a reciclarse. Por ejemplo, Profesor Benito. Perdón. ¿Puede decirme? Es que hay una palabra medio borrosa allá arriba que dice después de elementos químicos que no se entiende esa palabra que sigue. Componen o son partes estructurales de los seres vivos. Por ejemplo, acá tenemos el Sol.
Acá tenemos una plantita. Esta plantita tiene carbono, hidrógeno, oxígeno principalmente. ¿Por qué tiene oxígeno? Porque las plantas, como los animales, el mayor porcentaje de peso está compuesto por el agua. Y el agua está constituido por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Acá viene una vaca. Disculpen el dibujo. La vaca se alimenta. ¿Quién se alimenta de la vaca? El hombre. Disculpen que sea mal dibujante. ¿No? El hombre se alimenta de la vaca. Está consumiendo lo que la vaca ha consumido de la planta, o sea, carbono, hidrógeno y oxígeno. Recuerden que casi el 70% del peso del ser humano está constituido por agua. Pero al hombre está respirando CO2. Está eliminando CO2 y está aspirando oxígeno. Este ser humano muere y se convierte en polvo. Pero al convertirse en polvo, sirve de alimento. Hola, profesor. Sirve de alimento a los microorganismos. No sé si ustedes han ido a un cementerio y han visto la gran cantidad de moscas que hay cuando hay muertos frescos. Esos son los que se comen a los seres humanos. Bien dice que la muerte da vida y la vida da muerte. Y esto otra vez vuelve al medio ambiente. Y el medio ambiente, otra vez, viene el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, y otra vez, con ayuda del sol y la fotosíntesis de la planta, se convierte en azúcar. Y esos azúcares otra vez van hacia la vaca o al carnerito o al cerdito que lo consumen. Y ese carnerito, vaca o cerdito otra vez sirve de alimento a los seres humanos. Este es el caso de las zonas urbanas, pero en las zonas rurales, en las zonas donde se domina el salvajismo, por ejemplo, esta hierbita es comido por un conejito o una liebre. Esa liebre sirve de alimento al tigre. Ese tigre muere. Al morir, ahí quedan a la intemperie y vienen los microorganismos que lo consumen. Esos microorganismos que lo consumen mueren, se integran a la tierra, que sirven como abono. Eso sirve de abono para las plantas y da lugar a origen que la planta crezca. Y otra vez se completa el ciclo. Por eso se llaman ciclos biogeoquímicos, porque ocurren en el medio ambiente, ¿no? En la tierra básicamente, y es sobre los elementos químicos que están compuestos por todos los seres vivos, principalmente, como he dicho acá, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre principalmente, que son llamados macroelementos. Pero también existen microelementos,
como el níquel, zinc, ¿no? Entre otros, que si bien por ser, se le llama microelementos porque están en pequeñas cantidades, pero no por eso dejan de ser parte importante en el funcionamiento de un ser vivo. Muy bien. Ahora le voy a Profesor pasar. Benito, ¿se copia el dibujo? Sí, pues, pero tú a lo mejor en tu cuaderno. ¿Ya? Chicos, voy a pasarle algunas diapositivas para que se vea más claro este tema, ¿ya? Ciclos biogeoquímicos. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí, profesor. Ya, gracias. Es el estudio de la relación entre los organismos y su medio ambiente físico y biológico. El medio ambiente físico incluye la luz y el calor o radiación solar, la humedad, el viento, el oxígeno, el dióxido de carbono y los nutrientes del suelo, el agua y la atmósfera. El medio ambiente biológico está formado por los organismos vivos, principalmente plantas y animales. Debido a los diferentes enfoques necesarios para estudiar a los organismos en su medio ambiente natural, la ecología se sirve de disciplinas como la climatología, la hidrología, la física, la química, la geología y el análisis de suelo. ¿Sabes si tenemos que copiar? No. Profesor, Dime, ¿las diapositivas se copian en el cuaderno? hagan un resumen de cada una. Biogeoquímico. Se deriva del movimiento cíclico de los elementos que forman los organismos biológicos, es decir, plantas y animales, y el ambiente geológico que interviene un cambio químico. Pero mientras que el flujo de energía en el ecosistema es abierto, puesto al ser utilizado en el seno de los niveles tróficos para el mantenimiento de las funciones vitales de los seres vivos, se degrada y disipa en forma de calor, no sigue un ciclo y fluye en una sola dirección. El flujo de la materia es cerrado. Recuerden que la materia no se transforma ni se destruye, ya que los nutrientes se reciclan. La energía solar que permanentemente incide sobre la corteza terrestre permite mantener el ciclo de dichos nutrientes y el ecosistema y el mantenimiento de los ecosistemas. ¿Han entendido? Sí. Sí. Profesor, eso no se copia, ¿verdad? No. Tienen que sacar lo que ustedes han entendido. Después ya yo le voy a hacer preguntas. Profesor, Dime. ¿podría volver a explicar? A ver, te explico. El movimiento biogeoquímico se llama ¿por qué? Porque intervienen tres factores: seres vivos, medio ambiente y elementos químicos. Estos elementos químicos son parte constituyente de los seres humanos, de los animales, de las plantitas, de los insectos, de todos. ¿Ya? Esto sufre un ciclo. Por ejemplo, si nosotros cuando crecemos consumimos plantas y animales. Estos animales consumen plantas, o sea, son los herbívoros como la vaquita, los pollos, los cerditos, ¿no? Pero esos también han consumido plantitas, sobre todo maíz. Y el maíz es un vegetal
que con su fotosíntesis, que utiliza la energía solar, ¿no? Y el agua, ¿no? Nos dan la glucosa. Esa glucosa nos sirve como parte constituyente de nuestro organismo, que al transformarla, se convierte en tejidos, se convierten en órganos. Y eso integradamente, ¿no? Al igual que los demás animales, nos da crecimiento, nos da energía. Ah, ya entendí, profesor, gracias. Dentro de estos ciclos existen dos ciclos biológicos, los sedimentarios y los atmosféricos. Los sedimentarios, los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre, a través de suelos, rocas, sedimentos, ¿no? ¿Cuáles son? El fósforo y el azufre. El ciclo del fósforo. A ver, el ciclo del fósforo. Voy a leerlo primero y lo voy a explicar después. Los seres vivos toman el fósforo en forma de fosfato. Por ejemplo, acá nosotros en Piura tenemos los yacimientos de fosfato ¿no? Que son nutrientes para las plantas, que son rocas fosfatadas. Dice que mediante la meteorización se descomponen y liberan los fosfatos. Estos pasan a los vegetales por el suelo y seguidamente pasan a los animales. ¿Por qué? Porque esas rocas fosfatadas son fertilizantes o abonos que sirven para las plantas que siembran en el norte y en todo el país. Por ejemplo, el arroz, por ejemplo, el trigo, los frijoles. Eso utilizan dentro de su constitución, dentro de su constituyente estructural, disculpen, fósforo, nitrógeno, entre otros. Y eso lo consumimos nosotros. Ahora, una parte son arrastrados al agua. ¿Quiénes viven en el agua? Las algas, los peces chicos, peces grandes. Los animales marinos. ¿No? Exactamente. ¿No? Las aves que consumen a los peces. Luego botan sus excrementos a las islas. Pero ya no lo botan. No, el guano, muy bien. Pero ya no lo botan como fósforo. Ya lo enriquecen ellos con nitrógeno. ¿Por qué? Porque han consumido peces que tienen nitrógeno en su constituyente. Las cuales se usan como abono en la agricultura ya que liberan grandes cantidades de fosfato. Los restos de las algas, peces y los esqueletos de los animales marinos dan lugar en el fondo del mar a rocas fosfatadas que afloran por movimientos orogénicos. ¿Qué significa movimientos orogénicos? Que van de abajo hacia arriba. Ciclo del azufre. El azufre forma parte de las proteínas de las plantas y otros productores primarios. Lo obtiene principalmente en su forma de sulfato, SO4 o SO2. Los organismos que ingieren estas plantas lo incorporan a la molécula de proteínas. Ustedes bien saben que la molécula de proteína son las carnes que tenemos nosotros. Y estas forman parte, pasan a los organismos de nivel trófico superior. Es decir, nosotros comemos pollo que están constituidos por proteínas, ¿no? Y lo consumimos nosotros y asumimos o consumimos a la vez esas proteínas que son parte del pollo. Y al consumir esa proteína, estamos consumiendo también azufre. Al morir los organismos, el azufre derivado de sus proteínas entra en el ciclo del azufre y llega a transformarse para que las plantas puedan utilizarlo de nuevo como ion sulfato. El ion sulfato es el SO2. Los intercambios de azufre, principalmente en su forma de dióxido de azufre, como ion sulfato, se realizan entre las comunidades acuáticas y terrestres, de una manera y de otra en la atmósfera, en las rocas y en los sedimentos oceánicos, en donde el azufre se encuentra almacenado. El dióxido de azufre atmosférico se disuelve en el agua de lluvia o se deposita en forma de vapor seco.
El reciclaje local de azufre, principalmente en forma de sulfato, se lleva a cabo en ambos casos. Una parte del sulfuro de hidrógeno, H2S, producido durante el reciclaje local del sulfuro, se oxida y forma el SO2, que es el ion sulfato. Como ven en este gráfico, acá tenemos el Océano Pacífico. El Océano Pacífico está constituido por los peces. Estos peces consumen plancton y algas, cuyos elementos constituyentes, uno de ellos es el azufre. Este azufre que están en las algas pasan a ser constituyentes de estos peces o de los moluscos. Esto nosotros lo consumimos. Al consumirlo nosotros, estamos constituyendo también el azufre que han consumido estos peces. Y luego nosotros lo eliminamos. Y esto vuelve al medio ambiente y otra vez en forma de roca fosfatada. Y luego vuelven al mar y otra vez comienza a terminar el ciclo. Entre otros tipos tenemos los gaseosos. Los nutrientes circulan principalmente entre la atmósfera, por eso se llaman gaseosos, y los organismos vivos. Ejemplos de ciclo gaseoso tenemos el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. El ciclo de carbono. El ciclo de carbono, por ejemplo, comienza de acá de las evaporaciones de los volcanes o también de las evaporaciones de los humos que producen los carros o de los humos que producen las fábricas. Ellos, al eliminar humo, están eliminando carbono. Este carbono entra al medio ambiente, que se vuelve a la tierra mediante las lluvias. Esas lluvias forman parte de los mares, ¿no? Que son consumidos, que ahí tenemos las algas y los peces, ¿no? O sino también en la tierra que viene a ser constituyente de los fertilizantes para las plantas. Esas plantas y esos peces los consumimos nosotros. Y así vuelve el ciclo. El ciclo de carbono es básicamente la formación de las moléculas de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Pues todas las moléculas orgánicas están formadas por cadenas de carbono enlazados entre sí. La reserva fundamental de carbono en moléculas de CO2, es decir, dióxido de carbono, que los seres vivos pueden asimilar, es la atmósfera y la hidrófera. Este gas está en la atmósfera en una concentración de más de 3 centésimos por ciento y cada año aproximadamente un 5% de estas reservas de dióxido de carbono se consumen en el proceso de fotosíntesis. Por eso es bueno sembrar plantitas, porque ellos consumen casi todos los humos que... Claro, pero ellos consumen, ¿no? Porque las plantas consumen dióxido de carbono, Y botan aire, botan oxígeno para nosotros. Y nosotros botamos dióxido de carbono. Exactamente, ¿no? Este ciclo se renueva en la atmósfera cada 20 años. Mire qué lento es el ciclo, pero nos alimenta a nosotros. Por eso en la selva, ¿no? Se están protegiendo a las plantas, ¿no? ¿Por qué? Porque son el pulmón básico de Sudamérica, sin descartar el pulmón importante del Perú. Los jardines o parques que ustedes ven son pulmoncitos que tenemos cada urbanización. No quiere decir que, por ejemplo, si acá vemos un parque va a servir para todo el Callao. Por eso es obligatorio que cada urbanización tenga su área verde. Pero área verde natural, no área verde sintética. Porque los sintéticos no producen fotosíntesis. Lo natural sí. ¿Han entendido? Sí. El ciclo de nitrógeno. El ciclo de nitrógeno es muy importante, sobre todo para la agricultura. Ya les voy a explicar el porqué. En la primera etapa, la descomposición de la proteína forma el amoníaco. El amoníaco es NO3, que es tóxico. Luego el amoníaco, se transforma en nitrito, que es NO2.
que si bien son tóxicos para los peces, luego se convertirán en nitratos que son menos dañinos. Estos nitratos son los que consumimos nosotros. Las plantas consumen estos nitratos como fertilizantes. Crecen entonces las plantas que generan oxígeno disuelto en el agua, cerrando el ciclo de nitrógeno. Pero es un ciclo que no se cierra, está constantemente. O sea, esto de cerrar es una forma metafórica de decir que el ciclo ahí se cierra y otra vez vuelve a comenzar. Porque un ciclo es que está dando vueltas, vueltas y vueltas. El ciclo del oxígeno, ¿no? El ciclo del oxígeno está muy relacionado con el ciclo del agua y el ciclo de carbono. Por ejemplo, dice que el carbono es asimilado por las plantas por intermedio de la fotosíntesis. Supone también la devolución del oxígeno a la atmósfera. Ustedes bien saben que las plantas consumen CO2 y nos devuelven oxígeno para nuestra respiración. Mientras que el proceso de respiración ocasiona un efecto contrario, o sea, no, la respiración es eliminar CO2 después de haber consumido oxígeno. La respiración también nos dice que consumimos oxígeno para poder eliminar CO2 y entrar otra vez al ciclo. Otra parte del ciclo natural de oxígeno que tiene un notable interés indirecto para los seres vivos de la superficie de la Tierra es su conversión en ozono, la molécula del oxígeno, activada por las radiaciones muy energéticas de onda corta, se rompen en átomos libres del oxígeno que reaccionan con otra molécula de oxígeno, formando el ozono, que es la molécula O3. Esta reacción es reversible, de forma que el ozono, absorbiendo radiaciones ultravioletas, se vuelve a convertirse en oxígeno. Después le voy a explicar en la pizarra. Los ciclos hidrológicos. Esto quiere decir que el agua circula entre el océano, la atmósfera, la tierra y los organismos vivos. Este ciclo además distribuye calor solar sobre la superficie del planeta. Ciclo del agua. Vamos a explicar el ciclo del agua en la pizarra. Ya el ciclo del agua ustedes ya lo han visto, ya serán harto conocidos.
A ver, chicos, vamos a explicar esto. Nosotros tenemos el sol. El sol emite calor, ¿no? Que provoca la evaporación de las aguas del mar. Esta evaporación, ¿no? Sube el agua del mar que la transforma en gaseoso. Esto forman las nubes. Viene el viento y las arrastra las nubes a las partes altas del Perú, en este caso de la zona andina. Esta zona andina, por baja de la temperatura, ¿no? Las nubes comienzan a llover. Llueven gotas de lluvia o pueden llover granizo. Esto se regresa a la parte de la montaña, el cerro. Estos vienen forman los nevados, que por acción del calor comienza a disolverse la nieve y llegan a formar los grandes ríos, por ejemplo el río Amazon, el río Marañón, ¿no? O el río Arequipa, o el río Chiri, ¿no? Que bajan por la vertiente de la costa. Pero a la vez, estos ríos, hay una parte de esa agua que entra por escorrentía al subsuelo, o napa freática, que vienen a constituir los ríos subterráneos. Estos ríos subterráneos dan origen a los pozos. Acá en Bella Unión teníamos un pozo al costado del colegio Juan Francisco. Pero a la vez también alimentan a los mares. Y esto es así, es un ciclo del agua, digamos, cuyo inicio es
líquido, vapor, sólido, líquido, líquido, vapor, sólido, líquido, líquido, vapor, sólido. Es un ciclo que no tiene felizmente, mientras que dure el sol, cuándo acabar. Si se acaba el sol, se acabó el ciclo del agua y de varios nutrientes. ¿Está más o menos entendido el esquema? No, sí, profe, está entendido. Todos dicen sí. Profesor, Sí, profesor, está Sí, entendido. profesor, se entendió bien. ¿Sí? Sí. Profesor, Dime. y en el ciclo, ¿cuál es el sólido? El agua. No, no. Acá está. El granizo o nieve. ¿No? Cuando uno va hacia la sierra, encuentra cerros que están cubiertos, que la parte superior es color blanco. Eso es nieve o que ha sido antes granizo. en Hanca. Ajá. No sé si ustedes han viajado a la sierra, los que han tenido la suerte de viajar como yo. En Ticlio, por ejemplo, cuando el carro para en Ticlio, a veces para que admiren, no Ticlio, y hay nieve. Hay bastante nieve. Y da gusto agarrar la nieve. Claro que no como en Estados Unidos que juegan como nieve, pero sí es la misma sensación de agarrar agua sólida. Ya, chicos, no voy a tomar lista porque ya los apunté. Voy a dejar preguntas. Nos vemos. Chao, profesor. Chao, profesor, Cuídese. cuídese. De igual manera. Cuídense, profesor. Gracias. Bye. Cuídense ustedes mismos también.